Estamos al aire. Bueno, buenos días a todos, a los asistentes al Salón de los Trabajos de Investigación. Mi nombre es Iván Flores, el coordinador del Comité de Trabajos de Investigación. Vamos a hacer la apertura de estas presentaciones para el día de hoy, que tenemos toda la mañana. En la tarde, un espacio de 5 a 6 de la tarde y el día de mañana durante la jornada de la mañana. Nos acompañan hoy los jurados que vamos a hacer el proceso evaluativo de las personas que van a hacer la presentación. Vamos a tener una jornada continua de presentación de 5 trabajos de la categoría de trabajos originales, y luego de esos 5 trabajos una presentación, un periodo corto de 10 minutos para preguntas, y luego otros 5 trabajos y luego un periodo corto al final para preguntas. Estaremos acabando alrededor del mediodía. Vamos a empezar con las presentaciones de la mañana de hoy, donde tenemos, como les digo, los 5 trabajos. Vamos a empezar con el trabajo del doctor Juan David Bustos Sánchez, titulado Trauma pediátrico durante el confinamiento. ¿Han cambiado los patrones? Le doy la palabra al doctor Juan David. Recuerde, doctor Juan David, que tiene 10 minutos y le vamos a hacer un aviso un minuto antes de acabar el tiempo para que se programe y pueda terminar sus ideas como tal. A las doctores María Camila, Felipe Barbosa, Oscar Pantoja y Juan Sebastián Arias, le pedimos el favor que estén preparados, que tengan sus diapositivas a la mano. Recuerden que tenemos las diapositivas como backup en caso de que tengamos alguna dificultad de conexión, pero recuerden atenerse al tiempo que les solicitamos porque los tiempos están estrictos. Así que, doctor Juan David, adelante. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, doctor. Permítame, me comparto la pantalla. Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Juan David Bustos, yo soy residente de segundo año de pediatría de la Universidad del Rosario y les voy a hablar en esta presentación sobre trauma pediátrico durante el confinamiento. Este fue un trabajo de investigación que desarrollamos en conjunto con la Clínica Infantil Colsubsidio, con el Servicio de Urgencias y pues de mi parte y mi compañera residente, que somos parte de la Universidad del Rosario. Como no es secreto para nadie, pues digamos que el coronavirus a todos nos cogió por sorpresa y nos cambió la vida el año pasado. En general, una rápida introducción, y es que fue declarada una emergencia de salud pública el 30 de enero de 2020 y pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. El primer caso reportado en el país fue el 6 de marzo de 2020 y se decretó un periodo de cuarentena que osciló entre el 20 de marzo al 16 de mayo de 2020. ¿Qué fue lo que vimos en los servicios de urgencias en general, no solo en la Clínica Infantil Colsubsidio? Que hubo una disminución global de las consultas pediátricas. Esta disminución global de las consultas pediátricas, digamos que era a partir de la cuarentena, lo que provocó la disminución en las consultas. Sin embargo, observando únicamente los pacientes que llegaban al servicio de urgencias, nos preguntábamos por qué la mayoría de los pacientes que están llegando son por traumas, por lo cual quisimos caracterizar el trauma y quisimos compararlo respecto al trauma que teníamos en nuestro servicio previo a la cuarentena. Queríamos ver si hubo cambios en el patrón de trauma por la permanencia de los niños en el hogar y de esta manera poder instaurar políticas de prevención y reforzar la educación. Nuestros objetivos de nuestro trabajo de investigación fue determinar los cambios en los patrones de trauma en el servicio de urgencias con y sin cuarentena, mediante la descripción de las características demográficas, mediante el establecer las características del trauma, caracterizando los medios diagnósticos durante la atención, describiendo los desenlaces posibles y determinando la sospecha o detección de maltrato. Y adicionalmente, todo esto lo vamos a lograr mediante la comparación de los hallazgos en ambas cohortes. ¿Qué fue lo que nos planteamos? Nos planteamos realizar un estudio de cohortes descriptivo retrospectivo que se basara en urgencias de la Clínica Infantil Colsubsidio, comparando 2 periodos de tiempo. El periodo de tiempo entre el 15 de marzo al 15 de mayo del 2019 al 2020, a los cuales los caracterizamos como el periodo sin cuarentena y el periodo con cuarentena. Posteriormente de los datos recogidos, aplicábamos un análisis univariado en el programa SPSS y realizábamos un análisis multivariado en el cual considerábamos una significancia estadística, una P de 0.05. ¿Cuáles fueron los resultados?
De la primera cohorte, llevada del 15 de marzo al 15 de mayo del 2019, tuvimos un total de 14.145 consultas, de las cuales 1.122 fueron por trauma, teniendo una prevalencia en nuestro servicio de urgencias de 79.3 casos de trauma por cada 1.000 consultas. En la segunda cohorte, que fue la llevada a cabo en el 2020, tuvimos un total de 3.696 consultas, es decir, ya podemos evaluar que hubo una disminución global significativa en las consultas. Sin embargo, las consultas por trauma correspondieron a 363 casos, con una prevalencia de 98.2 casos de trauma por cada 1.000 consultas. Es decir, ya como resultado global preliminar, tuvimos un aumento en la consulta por trauma proporcional de un 24%. Respecto a otros hallazgos muy interesantes del estudio, que digamos que tuvimos en cuenta muchas variables, pero me gustaría traerles esto a colación, y es que cuando evaluamos la modalidad del trauma y lo comparamos entre los dos periodos, los pacientes que tenían caída de mayor altura al de la víctima, el 24% eran en cuarentena y el 10.8% sin cuarentena. Las quemaduras fueron más prevalentes en el periodo con cuarentena, llegando a un 3.5% del total de las consultas y un 1.4% sin cuarentena. Si evaluábamos incluso el grado de quemadura, teníamos un mayor grado, quemaduras de grado 2 y de grado 3, en los pacientes de la cohorte con cuarentena. Y respecto a las mordeduras por animales, tuvimos también una mayor prevalencia en la cohorte con cuarentena, correspondiendo al 6.4% de las consultas con trauma versus al 3.9% de las consultas sin cuarentena. Identificamos en total en nuestras dos cohortes 29 pacientes en los cuales se hizo sospecha o diagnóstico de maltrato infantil. Esto es uno de los hallazgos más significativos del estudio, respecto a que 14 pacientes de la cohorte sin cuarentena fueron identificados como sospecha de maltrato infantil, es decir, un 12.4 por cada 1.000 consultas, frente a 15 pacientes en la cohorte con cuarentena. Quiere decir que tuvimos un caso más, si hablamos de números absolutos, y tuvimos una tasa de 41.3 por cada 1.000 consultas, lo cual nos permitió deducir un aumento significativo del 230% del maltrato durante el periodo de cuarentena, siendo una P estadísticamente significativa en 0.002. Otro de los hallazgos curiosos e importantes en nuestro estudio es que tuvimos 215 pacientes en las dos cohortes que sufrieron trauma cráneoencefálico, mucho más significativo en la cohorte sin cuarentena, pues hablando, digamos, de números absolutos. Sin embargo, si ustedes miran la gráfica, tuvimos una mayor tasa de hematoma subgaleal, cercano al 33.8%, y mayor tasa de fracturas de huesos, caracterizado como fractura parietal, fractura occipital y fractura frontal en el periodo con cuarentena, lo cual nos hace concluir que a pesar de la disminución global en las consultas, el trauma cráneoencefálico durante la cuarentena fue más significativo y posiblemente con una mayor severidad, tanto así que lo demostrábamos mediante los hallazgos de fracturas de los huesos del cráneo. Cuando pasamos a la discusión luego de estos interesantes resultados, nos pusimos a una búsqueda de la literatura y encontramos que teníamos resultados similares a los reportados en la literatura respecto a que hubo una disminución de cerca del 65% de la consulta, lo cual fue evidente tan solo en la recolección de los datos del estudio. En la literatura también se reportaba un aumento en la frecuencia de trauma durante el periodo con confinamiento, cercano al 74%, lo cual también se correlaciona con nuestro aumento del 24% en nuestro estudio. Se reportaba una menor tasa de fracturas y traumas derivados de la actividad deportiva, lo cual coincidía justamente con nuestro estudio, debido a que la tasa de fracturas pues, fue mucho menor. Sin embargo, cuando nosotros vimos los resultados respecto a los estudios, respecto a la variable de fracturas, tuvimos una leve prevalencia aumentada respecto a la fractura, por ejemplo, de fémur o de huesos largos, lo cual también hablaba de una mayor severidad del trauma. Y la literatura también había un mayor reporte de caídas de la cama o de trampolines, es decir, también correlacionado con nuestro estudio respecto a que teníamos una mayor prevalencia de caídas desde una altura mayor a la altura de la víctima. ¿Qué pudimos concluir con nuestro estudio? Que la cuarentena por COVID-19 definitivamente cambió los patrones en trauma en pediatría. Tuvimos un aumento en la prevalencia del trauma, un aumento en la severidad y un aumento muy significativo en el maltrato, posiblemente correlacionado con la mayor estancia de los menores en el hogar.
Y todo esto lo que nos lleva es a generar programas nuevos para la prevención de accidentes en el hogar. Adicionalmente, respecto al aumento significativo en el maltrato, nuestro estudio sirvió para sensibilizar al personal médico de la clínica infantil con subsidio respecto a la identificación y al manejo oportuno del maltrato infantil. De esta manera, nuestro estudio, pues digamos que pudimos extrapolarlo de una vez a nuestra realidad y pues digamos que fue una de las conclusiones más importantes que tuvo. Y eso era básicamente lo que quería hablarles en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan David, por la presentación y por atenerse el tiempo. Recuerde que al final de esta sesión, que será aproximadamente a las 10:50, tendremos alguna sesión para algunas preguntas por parte de los jurados para que esté atento. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias. Doctora María Camila, por favor. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Pérez, yo soy residente de tercer año de pediatría de la Fundación Valle del Lili con la Universidad ICESI. Hoy vamos a hablar de nuestro trabajo, características clínicas del síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico asociado temporalmente a COVID-19 en pacientes críticamente enfermos. Este es un estudio descriptivo que se realizó en conjunto con la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Infectología Pediátrica. Vamos a empezar a hablar que el COVID-19 en pediatría corresponde aproximadamente al 2% de las infecciones. Sabemos, sin embargo, que en nuestro país, según los datos reportados, el total de casos de positividad a nivel pediátrico es un poco mayor. Se habla del 7.6 al 8% de los pacientes positivos, hablando de una tasa de mortalidad muy pequeña, aproximada del 0.2%. Sabemos que alrededor de toda la pandemia ha existido pues la descripción de un pequeño porcentaje de pacientes pediátricos en donde se describe pues un síndrome sistémico multiinflamatorio muy severo y la población internacional de investigadores empezó a preguntarse por qué sucedía este síndrome multiinflamatorio sistémico severo y qué era lo que estaba alrededor de este. Posteriormente empezamos a ver que aproximadamente el año pasado, en abril del 2020, se empieza a describir en ciertas comunidades médicas la preocupación de la asociación de este síndrome multiinflamatorio con la infección por COVID-19. Los primeros reportes se realizaron en el Reino Unido, en donde se describió que el 63% de los pacientes con este síndrome estuvieron positivos en algún momento, aproximadamente 4 a 6 semanas anteriores al síndrome para SARS-CoV-2. Posteriormente encontramos en mayo reportes en Francia, en donde se encontró similitud de las características clínicas de este síndrome con enfermedad de Kawasaki, aproximadamente una incidencia 13 veces mayor, y en mayo en Italia y en Estados Unidos en junio se empiezan a hacer reportes en donde se describen cada vez más estos casos. Posteriormente en Latinoamérica encontramos un estudio multinacional de 14 centros involucrados en donde se habla de un número de pacientes, 95 pacientes con este síndrome, con una mortalidad aproximada del 2%. En Colombia encontramos este estudio que está en desarrollo, el estudio MISCO, que sabemos que es muy importante porque es multicéntrico, incluye la mayoría de centros colombianos de cuidado intensivo pediátrico. Aproximadamente sabemos que se incluyen 78 niños, en donde se incluyen 14 UCIs. Hablan de unos preliminares que hemos obtenido de estos estudios, de una edad media de 7 años, 56% de sexo masculino, en donde encontraron un porcentaje de pacientes obesos en el 35%, en donde en las características clínicas encontramos que el 100% de los pacientes presentó fiebre y el 87% shock o disfunción miocárdica. Ellos describen una mortalidad del 9% y este estudio sigue en desarrollo para encontrar más características en estos pacientes y factores de riesgo. Básicamente nuestro estudio surge porque somos un centro de remisión a nivel del suroccidente colombiano, en donde contamos con una gran población de niños atendidos. Quisimos conocer nuestra epidemiología local, encontrar nuestras características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con este síndrome multiinflamatorio sistémico, encontrar las complicaciones principales derivadas y el tratamiento y la mortalidad que encontramos en nuestro centro. Nuestro estudio fue un estudio descriptivo. Se incluyeron 24 pacientes con diagnóstico de SIMSTAC desde marzo del 2020 a abril del 2021. Digamos que los criterios de inclusión que tenía el estudio es que los pacientes incluidos fueron aquellos que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo pediátrico y los datos recolectados fueron analizados para describir la población.
En cuanto a los resultados, entonces encontramos 24 pacientes con diagnóstico de síndrome multiinflamatorio sistémico asociado pues a COVID-19, con una edad media de 4 años, pacientes entre 6 meses a 16 años, de sexo masculino en el 42% y femenino en el 58%. Esto nos llamó la atención, ya que el porcentaje de pacientes diagnosticados con SIMSTAC positivos pues, para SARS-CoV-2 fue del 9.8%. Esto probablemente es un poco más alto a lo descrito en la literatura, ya que somos un centro de remisión para este tipo de patología. En cuanto a las características clínicas de nuestros pacientes, encontramos que el estado nutricional, obesidad fue el 16.6%, sobrepeso en el 33%, pacientes con estado nutricional sin alteraciones en el 45%, 11 pacientes, y desnutrición solamente en un paciente, que es el 4.1%. En cuanto a los días desde el inicio de los síntomas a la admisión en UCI pediátrica, fue aproximadamente 4 días, los días de fiebre fue de 3.5 días, de 2 a 7 días, y en cuanto al compromiso orgánico, hablando del compromiso de mucosas y piel, encontramos un mayor compromiso de edema en extremidades y lengua y labios, casi en el 25% de los pacientes. Solo encontramos descamación en 2 pacientes, que fueron el 8.3%. En cuanto al compromiso gastrointestinal, el cual es muy importante y está descrito pues en la literatura mundial, encontramos diarrea en el 87% de los pacientes, vómito y náuseas en el 83% y dolor abdominal en el 87%. Además, alteraciones neurológicas en el 50% de los pacientes cursando con cefalea, y en una paciente encontramos signos meningios y otro paciente presentó convulsiones. Esto es muy importante porque concuerda con la literatura mundial, en donde nos describen cada vez más alteraciones neurológicas asociadas a este síndrome. Hablando del compromiso cardiovascular, encontramos shock compensado en el 75% de los pacientes, shock refractario en el 16.6% y encontramos disfunción cardíaca solamente en el 20% de los pacientes, que fue 5 pacientes, y derrame pericárdico en un paciente. En cuanto a la elevación de la troponina, se encontró en el 62.5% de los pacientes, y en cuanto al compromiso hematológico, llama la atención, como está reportado en la literatura, que encontramos dímero D elevado y linfopenia casi que en el 80 y el 91% correspondiente a los pacientes. En cuanto a los laboratorios pues, de aislamiento del SARS-CoV-2, encontramos PCR positiva en el 50% de los pacientes, antígeno positivo en el 29% de los pacientes y serología positiva en el 33% de los pacientes. Finalmente, en cuanto al tratamiento de las complicaciones, como ya lo había descrito, disfunción miocárdica en 5 pacientes, se utilizó inmunoglobulina en el 91% de los pacientes, esteroide como monoterapia en el 8.3% de los pacientes, uso de esteroide e inmunoglobulina combinada en el 16.6% de los pacientes, anticoagulación en el 33% de los pacientes correspondientes a 8 pacientes. Y en cuanto a las complicaciones, encontramos derrame pericárdico, insuficiencia valvular, pseudoneurisma de carótida, tromboembolismo pulmonar y falla renal aguda, correspondiendo a un 16% de los pacientes, es decir, complicaciones en 4 pacientes. En cuanto a los días de estancia en UCI, la mediana fue el 3.6 días, y en esta cohorte encontramos una mortalidad del 0%. Ya hablando entonces de la discusión y las conclusiones de nuestro estudio, nos parece que es muy importante obtener datos tanto nacionales para poder hacer la comparación de nuestra epidemiología local y nacional. Sabemos que este MISC es una patología reciente, que es muy retadora, que cada día aprendemos más y que realmente solo conocemos la punta del iceberg de esta patología. Conocemos que nuestra población colombiana tiene un mayor porcentaje de positividad frente al COVID-19 y que aunque conocemos que el SIMSTAC es una patología poco frecuente, tenemos que saber diagnosticarla y tratarla oportunamente para evitar desenlaces adversos. Nuestra cohorte pues es una cohorte amplia al tratarse de un solo centro, esto es porque somos un centro de remisión. Encontramos complicaciones importantes en el 16% de los pacientes con un amplio compromiso gastrointestinal y el sistema nervioso central. Como hallazgo importante, encontramos que los pacientes con obesidad y sobrepeso presentaban una mayor estancia en la UCI pediátrica y requerían un mayor uso de inotropía. Sin embargo, al hablar de las características de este estudio, no podemos hablar de factores de riesgo, y posteriormente estaremos evaluando esto en estudios a futuro.
Finalmente, pues en cuanto a habilidad, sabemos que es un estudio monocéntrico, sin embargo, pues es muy amplio la cantidad de pacientes. Es fundamental destacar después de todo lo que hablamos que esta patología requiere un manejo multidisciplinario y que su mortalidad es baja si se diagnostica y se trata oportunamente y adecuadamente. Muchísimas gracias, esto es lo que les quería comentar de nuestro estudio. Doctora María Camila, les recuerdo que al final de esa sesión, 10:50 aproximadamente, estaremos abriendo el espacio para las preguntas. Muchas gracias por su presentación y por atenerse al tiempo. Doctor Felipe. Gracias también. Buenos días a todos. Yo soy Felipe Lorenzato, director médico para asuntos de vacunas en la región de San para Taquera. Y hoy vamos a hablar de resultados hasta 3 años de la eficacia de la vacuna candidata de Takeda contra el dengue. Acá tenemos como introducción la composición de la vacuna. Esta es una vacuna de virus vivo atenuado con todos sus componentes de proteínas estructurales y no estructurales del dengue. El esqueleto de la vacuna es basado en el dengue serotipo 2 atenuados por 3 mutaciones clave que controlan la replicación viral cuando la vacuna es administrada subcutánea. Y para los serotipos 1, 3 y 4 fueron sustituidos los genes que expresan las proteínas de premembrana y de la envoltura para que al final tengamos todo dengue en la composición y las proteínas de todos los 4 serotipos para activar la respuesta inmune de manera más completa posible. Y como justificación para hacer el estudio, vemos que la carga de enfermedad en Colombia, por lo menos en 2009 a 2020, vemos que en azul acá está la proporción de casos que necesitaron de hospitalización, y esto es la mayoría. Acá, como vemos, en 2019, 127.553 casos de dengue, y de esos la mayoría, 50.7% con signos de alarma, y 1.1 dengue grave. 2002-2020 también, más del 50% tenían signos de alarma o necesitaban de hospitalización en general como dengue grave. Y decían del estudio, tenemos que más de 20.000 participantes, niños y adolescentes sanos con edades entre 4 y 16 años fueron involucrados con una randomización o aleatorización de 2 casos vacunados con TAC para 1 en el placebo. Por eso que es importante fijar en las tasas de incidencia y no solo en los números. Y este estudio como diseñado tiene un poder, una potencia estadística de por lo menos 90% para descartar la hipótesis nula de eficacia como criterio de valoración primario hasta 12 meses, eficacia general contra todos los serotipos, individuos con o sin exposición previa, y también hasta 18 meses para los criterios de valoración secundarios, como vamos a ver adelante. La vigilancia de enfermedad febril era continua, y en 3 días, si hay 2 episodios de febriles, tiene que investigar completamente los casos. Acá tenemos los resultados de eficacia. El criterio de valoración primario fue alcanzado y vemos que la eficacia general la eficacia general contra todos los serotipos fuera de 80%, eso contra todos los serotipos individuos con o sin exposición previa. La eficacia de protección contra dengue que necesita de hospitalización, 90%, y eso es a 18 meses. El criterio primario a 12 meses. También hay eficacia en individuos específicamente seronegativos, o sea, sin exposición previa, de 66.2%, y todo es estadísticamente significativo con el intervalo de confianza de 95% más allá de 0, 76% para seropositivo, y la eficacia general a los 18 meses 73.3%. Eficacia serotipo específica contra el serotipo 1, 70%, el serotipo 2, 95%, el serotipo 3, 49%, y todo es estadísticamente significativo. Para el serotipo 4, como hace 18 meses solo habían 10 casos de dengue por serotipo 4, no fue posible evaluar significancia estadística. Lo mismo es verdadero para el dengue grave, que hace 18 meses solo 3 casos fueron detectados con base a la clasificación del comité de adjudicación, que los voy a comentar adelante. Contra el dengue grave tenemos una eficacia de 86%. A los 3 años vemos que la eficacia general contra todos los serotipos individuos con o sin exposición previa de 62%,
en cero negativo 54.3%, estadísticamente significativo, cero positivo 65%, contra el dengue 1 52%, dengue 2 86%, dengue 3 42%, todo estadísticamente significativo, y para el serotipo 4 aún no hay números bastante para concluir significancia estadística, pero en seropositivo ya está claro que hay la eficacia contra el serotipo 4. En estas curvas de Kaplan-Meier vemos en las líneas continuas, acá en el grupo placebo, los números de casos de dengue sintomático, y en los vacunados en las líneas traselladas, mucho más abajo, demostrando la eficacia a lo largo del tiempo y que se empieza desde la primera dosis, o sea, hay protección temprana. Y eficacia contra dengue que necesita de hospitalización, también vemos claramente la diferenciación entre el patrón de las líneas, las traselladas, el grupo vacunado con o sin exposición previa, los mismos tienen eficacia semejante. Y la definición de dengue grave acá no es solo tener hemorragia, hay que necesitar de transfusión sanguínea, tamponamiento nasal o terapia hormonal, extravasación plasmática, hay que tener shock y distrés respiratorio, función hepática, hay que tener la AST y ALT por encima de 10 veces el límite normal de la normalidad, y creatinina también, o sea, es muy severo mismo. Y dengue grave a los 3 años tenemos 70% de eficacia, pero aún no es estadísticamente significativo porque solo hubieran 8 casos. Dengue hemorrágico sigue con 65.4% de eficacia, y como conclusiones, a 3 años después de las 2 dosis con intervalo de 3 meses, tenemos que TAC-003 protegió contra el dengue sintomático a lo largo de 3 años en niños y adolescentes de 4 a 16 años con o sin exposición previa, eficacia robusta contra hospitalización causada por dengue a lo largo de 3 años, se mantiene la eficacia contra el dengue hemorrágico y se observó un declive en la eficacia a lo largo del tiempo, y con base a eso se está considerando la posibilidad de hacer un estudio de la importancia de una dosis de refuerzo. Y ningún riesgo importante de seguridad fue identificado, y el estudio sigue hasta por lo menos 48 meses de seguimiento. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la presentación y por ceñirse el tiempo también. Recuerden que en aproximadamente 20 minutos estaremos en la sesión de preguntas para que por favor esté atento. Muchas gracias, puede dejar de compartir. Óscar Pantoja. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Óscar Camilo Pantoja Gómez, soy médico de la Universidad de Nariño y acabo de terminar mi posgrado en pediatría en la Universidad del Cauca. Los saludo desde Popayán en nombre de todo mi equipo de investigación, un equipo que está conformado por nefrólogos pediatras, por neonatólogos, por epidemiólogos clínicos, por residentes de pediatría y por médicos de las diferentes unidades de cuidado intensivo neonatal. El día de hoy vamos a presentar el trabajo titulado Curso Clínico de la Lesión Renal Aguda en Recién Nacidos, estudio multicéntrico de corte. Este estudio hace parte de la línea de investigación de nefrología pediátrica que está adscrita al Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, específicamente del grupo de lactancia materna y alimentación complementaria del departamento. Y es un estudio que fue desarrollado en 3 unidades de cuidado intensivo neonatal de las principales unidades de la ciudad de Popayán, es decir, del Hospital Universitario San José, de la Clínica La Estancia y del Hospital Susana López de Valencia. Vamos a comenzar entonces con una breve introducción. En general vamos a hablar de la lesión renal aguda. La lesión renal aguda está definida como una disminución o una pérdida repentina de la función renal. Cabe mencionar que ese término específicamente, lesión renal aguda, hace referencia a los 7 primeros días de injuria renal. Si después de estos 7 primeros días el recién nacido continúa con una alteración en su función renal, se llamará ya una enfermedad renal aguda, y si pasa por encima de los 90 días con esta alteración, se denominará ya una enfermedad renal crónica. La incidencia que se ha reportado de lesión renal aguda es muy variable, se calcula entre el 6 y hasta el 60%, dependiendo de los diferentes reportes, y esta diferencia tan amplia en esos valores depende mucho de las clasificaciones y de los criterios diagnósticos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Las clasificaciones anteriores como Rifle, como Akin, y la clasificación actual vigente, que es la clasificación de CADIGO. Se ha reconocido que esta lesión renal aguda es un factor de riesgo independiente de mortalidad para los recién nacidos en estado crítico, y que además está asociada con desenlaces desfavorables como un incremento en la morbimortalidad, en los costos de atención y en la duración de la estancia hospitalaria.
Teniendo en cuenta todo esto, esta elevada morbilidad y mortalidad relacionada con lesión renal aguda, la Sociedad Internacional de Nefrología creó una estrategia que se llama Cero Muertes Evitables por Lesión Renal Aguda para el año 2025, que lo que busca es hacer un reconocimiento y un abordaje temprano de la lesión renal aguda. Es por eso que para lograr adherirnos a esta estrategia, consideramos que lo primero que debemos hacer es conocer cómo se comporta la lesión renal aguda en nuestro medio, y por eso nuestro objetivo fue describir el curso clínico de la lesión renal aguda durante los 7 días después del diagnóstico en 3 unidades de cuidado intensivo de la ciudad de Popayán. Para poder cumplir con este objetivo, entonces, hemos diseñado un estudio de cohorte, prospectivo, multicéntrico, que fue conducido en las 3 unidades mencionadas entre junio del 2019 y diciembre del 2020, es decir, un periodo de seguimiento de 18 meses. Se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión a todos aquellos recién nacidos entre los 2 y 28 días de vida que hayan sido diagnosticados con lesión renal aguda de acuerdo a los criterios de clasificación de CADIGO, que son modificados y han sido validados para la población neonatal, que hayan sido atendidos en las 3 unidades de cuidado intensivo neonatal. Utilizamos estos criterios de clasificación de CADIGO, que simplemente a manera de recorderis incluyen 2 parámetros grandes, que son la elevación de la creatinina por encima de 0.3 miligramos por decilitro, o que duplique o triplique el valor basal, o la disminución de la diuresis por debajo de 0.5 cc por kilogramo por hora. Dependiendo de qué tan alterada esté la creatinina o de cuánto dure esa alteración del gasto urinario, los pacientes se clasificarán según la clasificación CADIGO en estadios 1, 2 o 3. Tuvimos en cuenta como criterios de exclusión aquellos pacientes con cromosomopatías incompatibles con la vida, malformaciones renales mayores y cardiopatías congénitas mayores. ¿Cómo hicimos nuestro estudio? Primero realizamos un estudio descriptivo de nuestra población, de las variables sociodemográficas, de los antecedentes maternos de los pacientes, de las características clínicas y también de las principales intervenciones realizadas en los recién nacidos. Determinamos la incidencia acumulada con sus respectivos intervalos de confianza del 95% de la lesión renal aguda durante el periodo de estudio. Y también realizamos un seguimiento durante 7 días, que como les expliqué inicialmente, es el periodo en el que, por definición, pues se contempla la lesión renal aguda. Durante ese periodo de seguimiento de la cohorte de pacientes hicimos la medición del CADIGO máximo, entendido el CADIGO máximo como el grado mayor de severidad alcanzado por los recién nacidos durante el periodo de estudio. Además, medimos también la recuperación de la función renal, entendida como la normalización del gasto urinario o la disminución de la creatinina al valor basal. Medimos también la necesidad de terapia de reemplazo renal, que era dependiendo de los protocolos de cada una de las instituciones, cuando el paciente estaba anúrico o tenía una tasa de filtración glomerular baja, y finalmente evaluamos también los pacientes que fallecieron durante el periodo de seguimiento. Estas variables fueron comparadas de acuerdo a su severidad mediante la prueba chi cuadrado, con una significancia estadística predefinida con una P menor a 0.05. El análisis que nosotros realizamos se realizó mediante el R, y el protocolo contó con la aprobación de las 3 unidades de cuidado, las 3 comités de ética de las instituciones participantes. Vamos a presentar ahora sí los principales resultados. Entonces, durante el periodo de estudio de los 18 meses, ingresaron 4.132 pacientes a las unidades de cuidado intensivo neonatal. Esto se muestra en el flujograma de la figura 1 que está al lado izquierdo de su pantalla. De los pacientes que ingresaron, 95 tuvieron diagnóstico de lesión renal aguda, se excluyeron 2, por lo tanto tuvimos un total de 93 pacientes en nuestra cohorte. La incidencia acumulada calculada durante el periodo de seguimiento fue del 2.25%, la mediana de tiempo del diagnóstico fue de 6 días, con un rango intercuartílico entre 2 y 9 días. La relación de la frecuencia que tuvimos entre pacientes pretérmino y a término fue 3:2. Nuestro método principal de diagnóstico fue la creatinina en el 51.6% de los casos, seguido por la alteración del gasto urinario cerca del 42% de los pacientes, y ambos criterios en el 6.5% de los pacientes. En cuanto a las características sociodemográficas, contamos con una población principalmente mestiza, sin embargo el 15% eran indígenas y el 5% afrocolombianos. 95% de nuestros pacientes pertenecían a estratos socioeconómicos 1 y 2, y 87% de nuestros pacientes tenían un control prenatal incompleto en el momento del nacimiento, de acuerdo a la norma vigente. En la parte de abajo les mostramos la tabla 1 con las principales comorbilidades e intervenciones de nuestros pacientes. Las comorbilidades más frecuentes fueron sepsis y síndrome de dificultad respiratoria,
y es importante mencionar en cuanto a las intervenciones que 4 de cada 5 pacientes requirieron el uso de ventilación mecánica, accesos centrales, nutrición parenteral, uso de inotrópicos y también el uso de nefrotóxicos. En esta figura 2 les mostramos la progresión de la lesión renal aguda durante el periodo de estudio. En la primera parte les mostramos la clasificación de lesión renal aguda al día del diagnóstico. 68 pacientes fueron clasificados con lesión renal en estadio 1, 11 pacientes en estadio 2 y 14 pacientes en estadio 3. De estos 68 pacientes en estadio 1, 1 progresó hacia el estadio 2 durante el tiempo de seguimiento y 7 empeoraron su clasificación a estadio 3 durante estos 7 días de seguimiento. Para el caso del estadio 2, de estos 11 pacientes, 1 progresó a estadio 3. De esta manera, durante el periodo de seguimiento de 7 días, tuvimos al final 60 pacientes con lesión renal en estadio 1, 11 pacientes con lesión renal en estadio 2 y 22 pacientes con lesión renal en estadio 3. En la tabla 2 que ustedes pueden observar al lado derecho de su pantalla, les mostramos los desenlaces del total de la corte y también una comparación realizada de acuerdo a la severidad. Con respecto al total de la corte, tenemos que el 78% de los pacientes se recuperó, el 5.4% de los pacientes requirió terapia de reemplazo renal y el 16% de los pacientes falleció. En cuanto a la comparación que realizamos, de acuerdo a la severidad, hicimos 2 grupos. El primero fue de lesión renal aguda en estadio 1 y el segundo fue de lesión renal aguda severa, la cual incluye los estadios 2 y 3. Aquí encontramos que los pacientes con lesión renal leve o en estadio 1 tuvieron más recuperación y los pacientes con lesión renal severa tuvieron mayor mortalidad. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas con las P que mostramos en la parte inferior de la tabla. En cuanto a la discusión, vamos a mencionar algunos aspectos principales. Primero, que tenemos una incidencia acumulada de lesión renal baja comparada con otros estudios. Esto se debe a que algunos de los estudios con los que nos comparamos no utilizan la clasificación CADIGO o algunas limitaciones como un menor reclutamiento durante el periodo de pandemia por COVID-19, así como cuando los pacientes no cumplían con el criterio de elevación de 0.3 miligramos por decilitro. Tuvimos que 1 de cada 5 neonatos no se recuperó y evolucionó a enfermedad renal, que nuestra necesidad de terapia de reemplazo renal fue mayor a las de otros estudios y nuestro porcentaje de mortalidad estuvo dentro de lo reportado en la literatura, que es aproximadamente entre el 10 y el 30%. En conclusión, los recién nacidos de cualquier edad gestacional hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo neonatal requieren especial atención en los parámetros de creatinina sérica y gasto urinario, sobre todo para aquellos pacientes con protocolos de mínima intervención entre el segundo y el 9º día, que es el periodo en el que más desarrollan lesión renal. Y también que los pacientes con lesión renal en estadio 1 tienen mayor recuperación y menor mortalidad que aquellos en estadio severo. Y es por eso muy importante que nos adhiramos a la clasificación de CADIGO para poder reconocer e intervenir tempranamente en la lesión renal y así evitar desenlaces adversos. Les agradezco mucho la invitación, el espacio para compartir este proyecto de investigación en este importante evento y espero que sigan disfrutando de los trabajos de investigación. Oscar, muchas gracias por la presentación y por estar juicioso con el tiempo. Más o menos 10 minutos después de la próxima presentación haremos la pregunta, les recuerdo, perdón la repetidera, pero para que todos estemos atentos. Tenemos a continuación el trabajo presentado por el doctor Juan Sebastián Arias. Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Arias Flores, médico residente de la Universidad Industrial de Santander y del Hospital Universitario de Santander. Curso mi 3er año en esta universidad y hago parte del grupo de investigación en genética humana y el grupo de investigación en pediatría PAIDOS. Estos son mis coautores de mi trabajo de investigación y el día de hoy les vengo a presentar utilidad del análisis facial digital como herramienta diagnóstica de síndromes genéticos en consulta de pediatría. Durante lo largo de mi carrera, en cuanto en pregrado y especialmente en mi posgrado, he evidenciado que existen ciertas limitantes que me gustaría resolver. En muchas ocasiones lo podríamos llamar como problemas que se van a ir presentando en los diferentes escenarios. Uno de esos es el aumento en la cantidad de las patologías genéticas y sus descripciones específicas en cuanto a su dismorfología. Además, hay ciertas limitantes en el acceso a ciertos especialistas, sobre todo en la parte de la dismorfología, y eso nos va a retrasar en cuanto a las demoras diagnósticas, en cuanto al acceso que tenemos a los diferentes escenarios de los exámenes genéticos. En cuanto a la variedad de fenotipos, tenemos los problemas de que puede ser que una misma enfermedad tenga diferentes métodos de presentación y además también tenemos que enfermedades tan frecuentes como lo que es el síndrome de Down puede tener algunas variables como por ejemplo prematuros o que tengan unos rasgos muy finos que no se puedan descubrir.
y por el otro lado de la moneda tenemos lo que son las llamadas enfermedades ultrahuérfanas, que son de muy difícil diagnóstico porque no hay descripciones típicas de esas enfermedades. Por eso es que ha venido ganando mucha fuerza lo que son las nuevas tecnologías, en este caso lo que es el análisis facial a través de aplicaciones como por ejemplo Face2Gene, que a través de una foto directamente de la cara hace el análisis de eso y nos da una lista de 30 posibles diagnósticos con los cuales nosotros podríamos hacer más fácil lo que es el diagnóstico. Es una aplicación que podríamos tener gratuita desde nuestro celular y podríamos utilizar para resolver varios de esos inconvenientes. Es por eso que nos llevó a la pregunta, ¿se puede hacer la recomendación de utilizar esta herramienta tecnológica para hacer diagnóstico en las patologías genéticas de nuestra población? Por lo cual nos planteamos los siguientes objetivos, y el primero era determinar los indicadores de desempeño de la aplicación Face2Gene como herramienta diagnóstica en pacientes pediátricos con síndrome de Down. Lo segundo fue realizar la caracterización demográfica y de diagnóstico citogenético molecular en los 3 grupos de este estudio y establecer los niveles de sensibilidad, especificidad, los valores predictivos, los likelihood radio y las concordancias a través de la aplicación en el síndrome de Down. En cuanto a la metodología, este fue un estudio que lo clasificamos como de tecnología diagnóstica con un tipo de muestreo, casos y controles. El tiempo de recolección fue de mayo del 2020 a mayo del 2021 y este estudio estuvo avalado por los 2 comités de ética del Hospital Universitario de Santander y de la Universidad Industrial de Santander. Teniendo ya esto positivamente, pasamos a lo que es la recolección de pacientes, que incluimos los pacientes menores de 12 años, que fue el grupo específico para esto, y lo clasificamos en 3 grupos. Grupo 1, que fueron los pacientes con diagnóstico de síndrome de Down confirmados citogenéticamente. El grupo 2, que es el grupo de síndromes genéticos diferentes de síndrome de Down, también confirmados molecularmente. Y el grupo 3 son un grupo de pacientes en la edad pediátrica de la Consulta General de Pediatría. ¿Qué fue lo que hicimos? Después de haber explicado el consentimiento informado y los riesgos y beneficios, se procede a tomar una aplicación, una foto de este paciente, una foto frontal a través del análisis de la aplicación Face2Gene, donde analiza 130 puntos específicos de esta foto y con eso nos da nos proporciona una lista de 30 posibles diagnósticos con los cuales nosotros clasificamos esos diagnósticos de 1 a 30 y a través de ellos hicimos lo que es el análisis de sensibilidad, especificidad, los valores predictivos a través del software Stata16. Tuvimos en cuenta las curvas ROT brindadas por la aplicación y también hicimos análisis a través del teorema de Bayes. ¿Cuáles fueron los resultados? Esta es la tabla de la descripción sociodemográfica de nuestros pacientes. En esta parte ven lo que son las descripciones de cada uno de los ítems y en estas columnas vamos a ver lo que es el grupo 1, que recordemos es el grupo síndrome de Down, el grupo 2, que es el grupo de enfermedades genéticas, y el grupo 3, que son los pacientes de control pediátricos. Vemos que el sexo en los grupos fue predominante el masculino en el grupo 1 y en lo que es en el grupo 2 y grupo 3 fue predominante femenino. Sin embargo, cuando juntamos los 2 grupos en un total, vemos que tuvo una equivalencia entre masculino y femenino con un valor de P significativo. La edad de los pacientes fue de una recolección desde los 3 meses hasta los 12 años y el lugar de nacimiento fue predominantemente en Colombia. Sin embargo, tenemos un 8% que nació fuera del país, pero con padres colombianos. Además, los rangos de edad de los padres al momento de nacimiento van a oscilar en los padres o papás entre los 17 y 64 años, con medias entre 30 y 35, y la de las mamás entre 15 y 50 años, con medias entre 24 y 32 años para los diferentes grupos. ¿Qué más dato tenemos? Y es esta tabla, que es la tabla de descripción de cada uno de los pacientes que incluimos en el estudio con sus diferentes patologías. Primero, el grupo 1, recordemos que es el grupo de síndrome de Down. De los 44 pacientes que recolectamos de este grupo, todos siempre la aplicación nos brindó en la lista diagnóstica síndrome de Down como la primera posibilidad. Ahora, pasamos en el grupo 2, que los quisimos subdividir en 3 grupos, y es que primero los pacientes que tuvimos más frecuente, que es el Prader-Willi, 22q11 o síndrome de Williams, donde nos dio una probabilidad de que el diagnóstico iba a estar entre los primeros y segundos ya confirmado genéticamente, recordemos. Lo segundo fueron los diagnósticos que la aplicación alcanzó a obtener y que los incluyó entre los 30 primeros diagnósticos ya confirmados, y entre esos pues tenemos lo que son diagnósticos genéticos que tienen muchas alteraciones fenotípicas faciales, por lo cual pues la aplicación también alcanzó a reconocerlos. Y los siguientes son los diagnósticos con unas prevalencias demasiado bajas que incluso la aplicación todavía no estaba entrenada para poder reconocerlos, y que en este caso pues los enlistamos en más de 31 del puesto de la lista de diagnósticos. En el tercer grupo solo describimos las consultas por los cuales los pacientes llegaron a pediatría. Son patologías de las consultas externas normales que vemos en cualquier centro de salud, que son patologías neurológicas en la piel o endocrinológicas como talla o crecimiento.
¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos? Entonces, la aplicación nos brinda estas dos imágenes, que es el grupo 1, que es una imagen compuesta de todos los pacientes que nosotros le brindamos a la aplicación y con el cual se va a regir la aplicación para poder hacer los diagnósticos de los siguientes pacientes con los cuales se va a tomar una foto en la consulta médica. Y el grupo control, que es el grupo de los pacientes que no tenían motivo para tener un diagnóstico genético o una alteración fenotípica y que fueron incluidos en nuestro estudio. Además, tenemos una matriz de confusión donde se comparan los tres grupos en cuanto a los valores predictivos positivos, teniendo que el síndrome de Down tuvo un verdadero positivo de 1.00, lo cual pues es estadísticamente significativo, y estas curvas en las cuales tenemos en cuenta el grupo control versus el grupo síndrome de Down, en el cual el síndrome de Down tiene una curva ROC con un área bajo la curva de 0.994, con un valor P de 0.00, que lo hace estadísticamente significativo y útil para poder recomendarlo. En la discusión tuvimos varios enfoques para estos datos que nos presentamos eventualmente. Primero, la demografía. No hubo diferencia entre los grupos del diagnóstico y los grupos con patologías controles. La edad de los padres sí tuvo un patrón muy similar a lo que se ha descrito en la literatura y lo que se ve con lo que es el ECLAM, y es de que las edades paternas más avanzadas, sobre todo en las madres mayores de 35 años, van a tener un riesgo aumentado de cromosomopatías, y en los padres mayores de 42 años van a tener un aumento considerable en las enfermedades monogénicas, que es para el grupo 2. En cuanto al rendimiento de la aplicación, tuvo un excelente rendimiento en lo que es el grupo 1 y tuvo un rendimiento intermedio para los grupos 2 para algunas patologías en específica. Además, las curvas ROC en nuestra población tienen unos buenos valores diagnósticos, que es muy comparado con lo que se ha visto en otras poblaciones como poblaciones tailandesas, como poblaciones africanas, en los cuales tienen unos valores de sensibilidad demasiado buenos. Y nuestra propuesta es de que igual se van a requerir más estudios posteriores para que se incluyan más pacientes y se incluyan más diagnósticos aparte de los que nosotros incluimos en el grupo 2 específicamente para poder validar esos resultados. En cuanto a las limitaciones, tenemos que reconocer de que el volumen de pacientes en el grupo 2 no fue el adecuado para ciertos grupos de pacientes, y los rangos de edad, pues en los menores de 12 años va a ser una de las limitantes de nuestro estudio como tal. Como conclusión, se puede recomendar la utilización de la aplicación Face2Gene. Es una aplicación gratuita en la cual en la consulta de pediatría y específicamente la de genética, sobre todo en las patologías genéticas, podemos poder hacer un rendimiento en cuanto al diagnóstico apto para por eso mejorar los tiempos en el tratamiento y en las intervenciones y poder reducir esos tiempos para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, nuestra población pediátrica. Muchas gracias por la atención. Acá les dejo un código QR con el cual pueden acceder a la información de mi trabajo de investigación, bibliografía y estas diapositivas también, y mi correo para cualquier pregunta. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias, y muchas gracias también, como todos, por ceñirse al tiempo. Vamos a empezar la sesión de preguntas para todos los 5 conferencistas que estuvieron en la primera tanda: Juan David, María Camila, Felipe, Oscar Camilo y Juan Sebastián, por supuesto. Vamos a empezar con la doctora Claudia, que me indica que tiene algunas preguntas. Claudia, si puedes abrir la pantalla, gracias. Empezamos contigo y vamos continuando. Listo, adelante, Claudia. Bueno, pues felicitaciones. Como siempre, aprende uno muchísimo con los trabajos que se presentan. Resalto pues que se mencionan bastante los aspectos éticos que antes como que se ignoraban en las presentaciones, y es algo muy importante que siempre debe mencionarse. Sí, gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta para el doctor Felipe, y es que quisiera saber cómo hicieron la vigilancia o el seguimiento de los pacientes durante estos meses que después de las vacunas, que ingresaban al estudio. Primero Lelia contesta, después yo, o yo empiezo ya. Ya, dale. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Como ese es un estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, internacional, y no es fácil involucrando a más de 20,000 participantes. Fue crítico que los centros de investigaciones, inclusive incluso hay 4 en Colombia, tenían que llamar a los participantes, hablar con sus responsables para toda semana, para saber si ha habido algún problema, alguna cosa, alguna complicación, evento adverso, o si ha habido fiebre. Porque si hay episodios febriles en 3 días
2 episodios, hay que venir al centro de investigación para hacer una vasta cantidad de testes laboratoriales y eso sigue. Y no es fácil mantener el compliance, o sea, la manutención regular de esas visitas. Y increíblemente, hasta 3 años de seguimiento, menos de 6% de los participantes dejaron el estudio. O sea, es un logro muy, muy interesante. Pero el secreto es llamar, es comunicar, estar frecuentemente o regularmente hablando con los participantes y aclarando dudas. Ok, muchas gracias. ¿Sigo? ¿Otra pregunta? Sí, dale con tu segunda pregunta, Claudia. Y mi otra pregunta para el doctor Arias, allá en Bucaramanga. Mi pregunta es, cuando tú ensamblas el estudio de qué tanto va a servir una prueba diagnóstica para diagnosticar o descartar un diagnóstico final, si tú incluyes pacientes que ya de antemano sabes que tienen el problema genético, ¿tú crees que eso sobrediagnostica o claro, saca unas características operativas de la prueba nueva, como que exageradas, sobrediagnosticadas? ¿Tú qué opinas de cómo se incluye a esos pacientes? Bueno, en cuanto a eso, quisimos incluir pacientes con enfermedades confirmadas debido a que si teníamos la duda diagnóstica, porque hay varias patologías genéticas que los fenotipos van a variar y que puede que sean muy similares, por ejemplo, patologías como la mucopolisacaridosis, en el cual el patrón fenotípico puede deberse a la alteración de una u otra. Entonces, como son patologías muy similares, necesitábamos tener el diagnóstico confirmado para nosotros tener la certeza de que los valores predictivos positivos y las sensibilidades y especificidades de este estudio iban a tener validez eventualmente, porque no puedo presentar un trabajo de test diagnóstico, por así decirlo, aunque pues eso no podríamos hacer un diagnóstico sino netamente clínico, pero pues es una aproximación con el cual el clínico se puede basar para tomar la decisión de si yo enfoco el paciente con esa probabilidad y le hago los estudios respectivos o me desentiendo dependiendo de los hallazgos clínicos que encuentre en el paciente. Entonces, necesitábamos tener los verdaderos positivos para poder hacer lo que son las tablas de sensibilidad y especificidad y de que tuvieran un valor confiable en el estudio. Me parece buenísimo que uno tenga esa ayuda, pero creo como segunda parte de tu estudio, coge pacientes en donde hay incertidumbre diagnóstica y que lo comparas con el patrón de obra para saber de verdad cómo se comporta en la realidad de la vida, que es cuando uno tiene las dudas de si tiene el problema genético o no. Pero muy interesante el trabajo, muy interesante. Gracias. Perfecto. Mónica, tenía una pregunta tal vez para Felipe. Mónica. Mónica, si tiene problemas de audio no la escuchamos. O José Fernando. No, Iván, yo creo que ya Claudia abarcó las dudas más interesantes que había sobre los estudios. Quería felicitar a todos los investigadores porque realmente en estos 11, 12 años, Iván, creo que hemos sido testigos de un avance en el rigor metodológico. Obviamente todavía estamos en la mitad del ascenso, pero creo que hemos avanzado mucho y creo que la sociedad ha puesto su grano de arena motivando a los investigadores a presentar sus publicaciones con nosotros. Y bueno, quería felicitarlos simplemente. Gracias, José. Mónica, si está ya por allí, yo sé que usted tiene una pregunta para hacer. Yo tengo otra, pero voy a esperar a Mónica. Adelante. Sí, buenos días. Tenía una pregunta al doctor Felipe. Me llamó la atención que en el estudio utilizaron criterios de clasificación de dengue del 97 y no los actuales. ¿Por qué usaron esos y no los que están rigiendo ahorita desde el 2015?
Muy importante la pregunta también. Es que los estudios iniciales con vacunas de dengue empezaron con la clasificación de la OMS 1997. Y por eso sí utilizó también la clasificación de dengue hemorrágico y además de eso la clasificación de dengue grave por el Comité de Adjudicación, o sea, es la clasificación de 2009 aún más estricta. Y con base a eso, sí generó, solo se observó muy pocos casos de dengue grave, pero dengue hemorrágico está ahí como en la clasificación pasada. Pero también sí está intentando hacer un análisis ad hoc con base en la clasificación específica de 97 y después de 2009, para quedar más claro de una manera general. Pero las distintas clasificaciones fueron consideradas en el estudio. Gracias. Gracias, Felipe. Yo tengo una última pregunta para María Camila. María Camila, se mostró en la introducción de la propuesta de su investigación el trabajo multicéntrico en el cual hay varios hospitales y colegas, amigos, incluso allí noté en que están trabajando en el trabajo multicéntrico de MISC. La pregunta es difícil. ¿Qué le aporta el trabajo suyo con estos casos, considerando que hay un trabajo tan grande de varios centros colombianos? ¿Qué aporta diferente? ¿Qué aporta diferente? Pues bueno, nosotros estamos haciendo la recolección de todos nuestros datos para establecer qué más podemos encontrar en nuestra población, ya que nosotros somos un centro de referencia del suroccidente colombiano. Hemos contado con, yo creo que un número significativo de casos, incluso si usted puede ver, el MISCO incluye 78 pacientes y nosotros hasta abril tuvimos 24, es decir, es como un tercio, un cuarto de la población de lo que cuenta 14 centros que están incluidos en el MISCO. Entonces nos consideramos un centro con bastantes fortalezas digamos que en el tema, porque todos lo estamos conociendo, para todos es algo nuevo, pero creemos que podemos aportar bastante con nuestros datos. También hacemos parte del estudio y también estamos brindando algunos datos al estudio. Sin embargo, queremos tener nuestra propia casuística porque hemos tenido unos casos bien particulares y bien especiales que incluso mañana se van a compartir y que nos parecen importantes pues para nuestra población colombiana. Precisamente el comentario iba a eso. Ustedes ya están en colaboración con el equipo del trabajo grande y esa era como la invitación. En lugar de tal vez hacer los reportes muy locales, pues tratar de trabajar en conjunto y entre más información tengan todos, más nos beneficiamos los pediatras para la atención de los niños, menos posibilidad de errores. Perfecto. La doctora Claudia, gracias, doctora. Doctora Claudia tiene un último comentario. Pues que reconociendo el trabajo tan grande que se hace revisando todas esas historias, las de urgencias, las de recién nacidos, no quiero que ustedes dejen esto que están hecho como guardadito. Límpienlo, revísenlo con sus tutores, con los bioestadísticos para que la presentación quede de una manera que no tenga errores y publiquenlo, busquen dónde mostrar todos estos hallazgos porque son trabajos que son esfuerzos grandes y que no deben quedarse guardados, por favor. Muchas gracias, felicitaciones a todos por el esfuerzo. Recuerden que la premiación de los trabajos finalistas y los mejores será el día sábado, cerca del mediodía, finalizando la sesión. Y felicitaciones por el esfuerzo.